Del año 480 a.C., un ejército griego de solo 7.000 hombres, dirigidos por el rey Leónidas y 300 espartanos, luchó aquí contra una fuerza invasora de 250.000 hombres, liderados por Jerjes, el rey de Persia. Estaba en juego el futuro de la civilización griega. Gracias a la nueva tecnología informática, podrán ver esta gran batalla como nunca se ha visto antes. El gran número de soldados, las formaciones de las tropas, cómo lucharon y cómo se ganó. Lo verán como le hubiera gustado verlo a los generales, ahora en batallas decisivas. Hace 2500 años, Grecia no era una nación unificada, sino un conjunto de ciudades-estado independientes, como Atenas, Corintia y Esparta, cada una con sus propias leyes y su propio sistema de gobierno. Los griegos vivían a la sombra del poderoso imperio persa, que se extendía por lo que hoy es Turquía, el norte de Egipto, Israel, Irán, Irak, Afganistán y el norte de la India. 2/3 del mundo conocido. Pero ni siquiera eso era suficiente para el rey persa Jerjes. Quería expandirse por Europa, y Grecia era la puerta de entrada. 10 años antes, su padre Darío había sido vencido por los griegos en Maratón. Jerjes estaba decidido a no sufrir la misma suerte. Reunió un enorme ejército desde todos los rincones de su imperio. 250.000 hombres partieron hacia Grecia. La fuerza expedicionaria de Jerjes, que intentaría conquistar la Grecia continental, era la madre de todas las fuerzas expedicionarias. Nunca se había intentado nada igual en la historia del antiguo arte de la guerra. En el año 480 a.C., Jerjes cruzó el Helesponto y llevó a su ejército a través del norte de Grecia, mientras la flota persa navegaba a lo largo de la costa. Las ciudades fueron cayendo una tras otra. Jerjes era un hombre de notable ferocidad. No se detenía ante nada con tal de conseguir su objetivo. Y el objetivo de Jerjes era Atenas. Los griegos tenían que detenerlo a toda costa y debían hacerlo aquí, en las Termópilas. Si no, tendría vía libre hasta Atenas. Debido a la configuración de la península griega, por aquí era por donde cualquier ejército debía pasar. Las Termópilas era la elección evidente. El nombre griego Termópilas significa puertas calientes. El lugar era famoso por sus manantiales de aguas termales. Con las accidentadas montañas tan cerca, el estrecho paso era muy fácil de defender, pero también era la puerta de entrada a Grecia. 2000 años de mar y viento han erosionado el lugar de la batalla. Este es el aspecto que tenía en el año 480 a.C. Los griegos enviaron un ejército de 7.000 hombres a defender el paso. A ellos se unieron 300 soldados de la ciudad de Esparta. Es imposible imaginar una ciudad menos parecida a Atenas que Esparta. La sociedad espartana era el polo opuesto de la sociedad ateniense. Los atenienses eran muy abiertos. La sociedad se abría a cualquiera que quisiera unirse a ella y lo compartían todo. En cambio, los espartanos eran una sociedad muy cerrada. A los espartanos les educaban para ser soldados, nada más. Desde los 7 años, todos los niños de Esparta se entrenaban para la guerra. El ejército era su vida. Incluso después de casarse, los hombres espartanos tenían que vivir en barracones. No podían dedicarse a ninguna otra actividad. Ninguno de ellos podía hacer negocios o comerciar. Todo el trabajo lo hacían los esclavos. Esparta era una ciudad pequeña. Nunca tuvo más de 9.000 habitantes, por lo que a ciudadanos espartanos se refiere. En ese ejército, todos se conocían.
Si estabas en una formación, podías tener a tu hermano, a tu padre o a tus primos al lado, o un par de filas por detrás. Fueron los líderes, fueron la vanguardia, fueron la columna vertebral del ejército. En todos los aspectos, su presencia convirtió la batalla de las Termópilas en lo que fue. Los 300 espartanos que marcharon hacia las Termópilas estaban dirigidos por Leónidas, el rey de Esparta, que no era muy optimista sobre sus posibilidades contra Jerjes. Por un lado, había partido durante una de las festividades religiosas espartanas. Se creía que eso daba mala suerte. Por otro lado, los griegos habían recibido malas noticias del oráculo de Delfos. La sacerdotisa predijo que un rey espartano tendría que morir antes de la victoria. La mujer de Leónidas, Gorgo, le preguntó a su marido qué debía hacer si no regresaba de la batalla, a lo que él contestó: «Cásate con un buen hombre y ten hijos». Parecía poseer una determinación absoluta y un gran valor personal. Debía de tener unos 50 años. No era un hombre joven y estaba ya en edad de retirarse, incluso según las costumbres de la antigua Grecia. Los espartanos vestían una coraza de bronce esculpida y un casco diseñado para aterrorizar al enemigo. Todos los hombres llevaban un escudo cóncavo de madera. En la cara del escudo estaba pintada la letra griega lambda, de Lacedemonia, la tierra espartana. Su principal arma era una lanza que se colocaba encima del brazo. Medía 2,5 metros y tenía el asta de fresno, la cabeza de hierro en forma de hoja y una punta de bronce en el otro extremo. En el combate cuerpo a cuerpo usaban una espada corta, el shifos. En comparación, el ejército persa del rey Jerjes iba poco armado. Sus hombres estaban entrenados para ejecutar rápidos movimientos bélicos en amplias llanuras. Jerjes confiaba en gran medida en los medos, que eran unos arqueros formidables. Pero su mayor orgullo era un grupo de élite conocido como los 10.000 Inmortales. Los Inmortales eran lo mejor del ejército persa y eran reclutados como cuerpo de élite. El término inmortal era griego y lo usaban porque se decía que cada vez que uno de los 10.000 moría, había otro en reserva que instantáneamente ocupaba su lugar. Leónidas esperó con sus espartanos en el lugar más estrecho del paso, con los restantes 7.000 soldados griegos detrás de ellos. Defendían un muro bajo. Jerjes dirigió a su ejército hacia la parte más baja de la entrada del paso. Jerjes, tras situarse en posición, esperó 4 días, porque no podía creer que los griegos fueran a quedarse para luchar. Creía que se trataba de una broma. Al quinto día se le agotó la paciencia. Exigió: «Entregad las armas». Leónidas le contestó: «Ven a buscarlas». Los persas enviaron un explorador al lugar donde los espartanos esperaban antes de la batalla, y algunos de los espartanos estaban haciendo gimnasia. Se untaban de aceite y se peinaban. El explorador no se lo podía creer. ¿Qué estaban haciendo esos tipos? ¿Cómo podían estar tan despreocupados? Por supuesto, lo que estaban haciendo en realidad era prepararse mentalmente para una lucha hasta la muerte. Jerjes había hecho instalar un trono en una colina cercana. Desde allí, ordenó a unos centenares de medos que atacaran. Debido a su elevada posición, los griegos solo veían a unos pocos miles. Pero eran apenas la avanzadilla de una fuerza de 10.000 medos que esperaban tras la montaña. Leónidas contuvo a sus espartanos y ordenó que las tropas griegas avanzaran. La batalla de las Termópilas había empezado. No sería el paseo que Jerjes había imaginado. Agosto del año 480 a.C., el ejército griego dirigido por el rey Leónidas y 300 espartanos se enfrentaba a un ejército persa de 250.000 hombres.
El rey persa Jerjes observaba incrédulo cómo 700 soldados griegos formaban en la entrada del valle. Se situaban en formación de falange. La falange era un bosque de lanzas. El comandante daría la señal para atacar. Las líneas de atrás avanzarían y presionarían con los escudos las espaldas de los hombres que tenían delante. Y había que empujar a las fuerzas enemigas y hacer que retrocedieran para sacarlas del campo de batalla. Habían preparado toda la vida para ese momento. Esa falange tenía 18 hombres de profundidad y 64 de ancho. Los escudos se solapaban como las escamas de una serpiente. Era prácticamente impenetrable. Las 3 primeras filas bajaron las lanzas y avanzaron hacia los medos. En comparación con los griegos, los medos iban muy poco armados. Llevaban escudos de mimbre y lanzas ligeras. Antes de que avanzaran, los arqueros medos dispararon una ráfaga de flechas contra la falange. Leónidas envió más griegos a reforzar la falange, presionando con su peso la espalda de sus compañeros. Ráfaga tras ráfaga, las flechas llenaban el cielo. La infantería griega usaba escudos de 90 centímetros, de madera de roble de 5 centímetros de grosor, recubierta de bronce. Eran como tablas de cocina para cortar. Puedes golpear muy fuerte una tabla de cocina con un hacha de batalla sin llegar a romperla. Cuando los griegos empezaron a cansarse, Leónidas envió a sus guerreros espartanos. Avanzaban en formación de falange mientras los extenuados griegos corrían atrás. A medida que avanzaban, los espartanos debían ir hablando entre sí, confortándose y animándose unos a otros a dirigirse hacia esos soldados que a su vez avanzaban hacia ellos. Cada paso los acercaba más y más al enemigo y el terror debía de ser increíble. Los expertos luchadores espartanos destrozaron todo lo que tenían por delante. Los medos vieron que sus armas eran inútiles y, desesperados, empezaron a aferrarse a las lanzas espartanas. Entonces los espartanos sacaron los shifos y se inició una verdadera carnicería. ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado? ¿Tienes sed o estás herido? No importa. Eres un guerrero y luchas. El reducido espacio hacía imposible que los persas se aprovecharan de su superioridad numérica. No podían situar suficientes hombres en la batalla contra esa implacable máquina de matar. El combate en esos días era hombre contra hombre. Nadie disparaba a nadie. No había bombas inteligentes. Si ibas a matar al enemigo, este estaría justo enfrente y él iba a intentar matarte a ti. Oleada tras oleada, los guerreros de Jerjes perecían intentando penetrar en el muro de escudos espartanos. Leónidas bromeaba diciendo que Jerjes tenía muchos hombres, pero ninguno soldado. Pero los espartanos también sufrieron bajas. Los espartanos tenían un método para identificar a sus propios muertos, muchos de los cuales estaban tan desfigurados que eran irreconocibles. Era el equivalente antiguo a las placas de identificación actuales. Cogían una rama, le ponían su marca en ambas puntas y la partían por la mitad. Una mitad se quedaba en un recipiente detrás de las líneas de infantería y la otra se llevaba en la muñeca. Si el soldado sobrevivía, reclamaba la mitad de su rama después de la batalla. De este modo, todos los muertos y heridos podían contarse con facilidad. El segundo día, los persas seguían sin hacer ningún progreso. No estaban preparados para este tipo de lucha, lejos de las llanuras abiertas del este, donde la caballería, los carros y la infantería ligera podían decidir el resultado. Sentado en su trono, Jerjes se impacientaba cada vez más. Se agitaba inquieto dando saltos tan a menudo que parecía un espectador de un partido de fútbol actual. Jerjes dijo a sus soldados: «Salid ahí y tomad ese paso. Apartad a esos tipos del camino». Los medos, con armas ligeras, se enfrentaron a los griegos, que estaban muy bien armados y que les dieron una paliza. Jerjes decidió jugar su mejor baza y envió a los inmortales. En el campo de batalla había centenares de miles de soldados, pero el combate real se libraba entre dos fuerzas de élite. Los 10.000 inmortales persas contra lo que quedaba de los 300 espartanos.
Agosto del año 480 a.C. Los espartanos llevaban casi un día y medio resistiendo en el paso de las Termópilas. Jerjes no había conseguido romper su defensa. Decidió jugárselo todo y enviar a su propia guardia personal, los Inmortales. Era una visión magnífica. Llevaban arcos, lanzas y dagas cortas. Pero fila tras fila, esas tropas de élite iban cayendo frente a los espartanos. Los persas, con sus armas ligeras, no podían penetrar en la armadura griega, pero los griegos sí podían hacerlo, y además estaban entrenados para luchar de cerca y en el combate cuerpo a cuerpo. Nada afectaba a los espartanos. Jerjes necesitaba un milagro, y llegó de forma inesperada. Un traidor griego, Efialtes, viendo la posibilidad de hacerse rico rápidamente, cruzó las líneas hasta llegar al campo persa. Le habló a Jerjes de un camino que rodeaba las montañas y desembocaba en la retaguardia espartana. La palabra Efialtes existe en griego moderno y significa pesadilla. Efialtes es hoy una pesadilla. Protegidos por la noche, los persas siguieron el camino indicado y en la mañana del tercer día aparecieron detrás de los espartanos. Leónidas había sido superado. Supo que esa sería su última batalla. Para evitar bajas innecesarias, envió al resto del ejército griego a casa. Los espartanos resistirían solos. Debió de ser un momento impresionante. Muchos hombres se alejaban del combate, hombres valientes que sabían que iban a sobrevivir, mientras que otros marchaban hacia el frente, sabiendo que iban a morir. Uno de los griegos les había advertido que los persas tenían tantos arqueros que sus flechas taparían el sol. Tanto mejor, dijo el espartano Dieneques. Lucharemos a la sombra. Así era la sutileza espartana. Cuando alguien dice algo así, te ríes y el miedo disminuye. Leónidas era más pesimista. Ordenó a sus hombres que desayunaran diciéndoles: esta noche cenaremos en el Hades. Cuando la batalla volvió a empezar, los persas se aproximaron desde ambos lados al pequeño grupo de espartanos supervivientes. Los espartanos, que no tenían nada que perder, lucharon como demonios. Los persas sufrieron muchas bajas. Entonces cayó Leónidas. Sus soldados espartanos corrieron a salvar su cuerpo de la captura y la mutilación. Que los griegos lucharan como lo hicieron para preservar su cuerpo de los persas en el momento de la derrota final muestra lo importante que era la posición, el estatus, el papel del rey o del líder. Jerjes decidió terminar la batalla rápidamente. Había intentado luchar soldado contra soldado, según la honorable tradición de sus antepasados persas, pero no podía vencer a los espartanos. Había perdido casi 10.000 hombres, incluyendo a 2 de sus hermanos. Decidió retirar sus tropas. Acabaría con los espartanos desde la distancia, con flechas. Los espartanos consideraban los arcos un arma de cobardes porque mataba desde lejos. Miles de flechas llovieron sobre los espartanos hasta que no quedó ninguno en pie. Las armas que más despreciaban acabaron con ellos. Jerjes, furioso, ordenó a sus hombres que buscaran el cuerpo de Leónidas y que cuando lo encontraran, le cortaran la cabeza y la clavaran en un palo. El rey de Esparta le había hecho pagar un terrible precio por su victoria en las Termópilas. 10.000 bajas eran una gota en el mar de tan vasta fuerza. Pero fue un gran golpe para Jerjes y para la moral de su ejército. Le asombraba que esos hombres lucharan por un ideal, la libertad. Jerjes, desde las Termópilas, se apresuró para capturar Atenas, pero sus ciudadanos y su ejército ya habían huido.
A finales de ese mismo año, el 480 a.C., los griegos volvieron en barcos y vencieron a los persas en una gran batalla naval en Salamina. El gran plan de Jerjes había fracasado. Si los espartanos no hubiesen hecho su aportación en las Termópilas, creo que entonces todo el esfuerzo bélico, toda la resistencia griega, habría empezado a derrumbarse. Para los griegos era una cuestión del destino. Un rey espartano había muerto, un rey persa había sido vencido, tal y como el oráculo había profetizado. Todas las grandes civilizaciones, ya desaparecidas, han dejado monumentos increíbles. Pero los espartanos no dejaron nada más que su gesta de entonces. Es algo más indeleble y que sigue vivo hoy en día. El valor y el heroísmo desplegados en las Termópilas transmitió un mensaje de esperanza y orgullo a todo el pueblo griego. Los 300 espartanos nunca serían olvidados. Una Grecia agradecida le pidió al poeta Simónides que compusiera su epitafio. Ve a decirles a los espartanos, extranjero que pasas, que aquí, obediente a sus leyes, yacemos. Del año 480 a.C., un ejército griego de solo 7.000 hombres, dirigidos por el rey Leónidas y 300 espartanos, luchó aquí contra una fuerza invasora de 250.000 hombres, liderados por Jerjes, el rey de Persia. Estaba en juego el futuro de la civilización griega. Gracias a la nueva tecnología informática, podrán ver esta gran batalla como nunca se ha visto antes. El gran número de soldados, las formaciones de las tropas, cómo lucharon y cómo se ganó. Lo verán como le hubiera gustado verlo a los generales, ahora en batallas decisivas. Jerjes estaba decidido a no sufrir la misma suerte. Reunió un enorme ejército desde todos los rincones de su imperio. 250.000 hombres partieron hacia Grecia. La fuerza expedicionaria de Jerjes, que intentaría conquistar la Grecia continental, era la madre de todas las fuerzas expedicionarias. Nunca se había intentado nada igual en la historia del antiguo arte de la guerra. En el año 480 a.C., Jerjes cruzó el Helesponto y llevó a su ejército a través del norte de Grecia, mientras la flota persa navegaba a lo largo de la costa. Las ciudades fueron cayendo una tras otra. Jerjes era un hombre de notable ferocidad. No se detenía ante nada con tal de conseguir su objetivo. Y el objetivo de Jerjes era Atenas. Los griegos tenían que detenerlo a toda costa y debían hacerlo aquí, en las Termópilas. Si no, tendría vía libre hasta Atenas. Debido a la configuración de la península griega, por aquí era por donde cualquier ejército debía pasar. Las Termópilas era la elección evidente. El nombre griego Termópilas significa puertas calientes. El lugar era famoso por sus manantiales de aguas termales. Con las accidentadas montañas tan cerca, el estrecho paso era muy fácil de defender, pero hace 2500 años, Grecia no era una nación unificada, sino un conjunto de ciudades-estado independientes, como Atenas, Corintia y Esparta, cada una con sus propias leyes y su propio sistema de gobierno. Los griegos vivían a la sombra del poderoso imperio persa, que se extendía por lo que hoy es Turquía, el norte de Egipto, Israel, Irán, Irak, Afganistán y el norte de la India. 2/3 del mundo conocido. Pero ni siquiera eso era suficiente para el rey persa Jerjes. Quería expandirse por Europa, y Grecia era la puerta de entrada.
10 años antes, su padre Darío había sido vencido por los griegos en Maratón. También era la puerta de entrada a Grecia. 2000 años de mar y viento han erosionado el lugar de la batalla. Este es el aspecto que tenía en el año 480 a.C. Los griegos enviaron un ejército de 7000 hombres a defender el paso. A ellos se unieron 300 soldados de la ciudad de Esparta. Es imposible imaginar una ciudad menos parecida a Atenas que Esparta. La sociedad espartana era el polo opuesto de la sociedad ateniense. Los atenienses eran muy abiertos. La sociedad se abría a cualquiera que quisiera unirse a ella y lo compartían todo. En cambio, los espartanos eran una sociedad muy cerrada. A los espartanos les educaban para ser soldados, nada más.